Mi nombre es Gliber Josué Manzanilla Aguilar y voy a presentar el tema de piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros. En este caso vamos a tomar las tres etapas. En el tema se divide en tres etapas, que son los conceptos de dichas personas, como lo pueden ver aquí. Las mujeres piratas también vamos a ver. Para empezar, hay que distinguir lo que es un pirata, un corsario, un bucanero y un filibustero. Llévate a Federico para allá. Un pirata es aquella persona que, que se juntaba con otras de su misma condición para poder robar otros barcos, robar botines de barcos. Atacaban cualquier tipo de barco que ellos querían, sin importar si eran otros piratas o si eran barcos de algún país. El segundo es el corsario. El corsario era una especie de pirata, pero que actuaba con el permiso de la corona. Eh, por así decirlo, a ellos no les hacían nada en caso de ser capturados, a los piratas sí. Ellos no, ellos obtenían el perdón y trabajaban para la corona. El tercer punto son los bucaneros. Los bucaneros son las personas que se dedicaban a bucanear precisamente. Se dedicaban a cazar vacas y cerdos salvajes para comercializar en los puertos del Caribe. Y finalmente tenemos el filibustero. El filibustero se le aplicaba, o sea, el concepto se le aplicaba a todo aquel pirata que en el siglo XVII formaba parte de los grupos de las Antillas. Se caracterizaban y se diferenciaban de los piratas, ya que estos no se alejaban realmente de la costa y se dedicaban a asaltar barcos pequeños, barcos que normalmente más pequeños que ellos o de su misma condición, y no se alejaban mucho. También saqueaban una que otra ciudad pesquera, o sea, ciudad costera, disculpe. Regresando un poco al tema de los piratas, tenemos que estos atacaban ciudades costeras, ciudades del interior, plantaciones de esclavos y todo eso. Algunos de los piratas más famosos tenemos a Bartolomeu Portugués. Este pirata fue muy conocido muy reconocido porque estableció el código de los piratas. Los piratas tenían ciertas normas, ciertos códigos de honor, donde si no los cumplían, se les aplicaba un castigo. Ya sea que se entreguen a las autoridades de Jamaica, normalmente era Jamaica y todas esas regiones. Otro era el marooning, que es el abandonar a esos piratas que no cumplían el código, abandonarlos en islas, ahora sí que abandonadas, y dejarlos a su suerte. Otro de los piratas más famosos de la época dorada fue Henry Hevery. Este fue conocido como el rey de los piratas porque él consiguió un gran botín. Asaltó muchos barcos con grandes botines y se retiró sin haber muerto. Hizo una vida, por así decirlo, fuera de eso. Los corsarios, que eran los que estaban autorizados por la corona española para saquear, de algunos de los corsarios más famosos tenemos aquí había un tema con los corsarios, que era que la mayoría de los corsarios eran piratas retirados o que habían sido capturados. Entonces la corona les ofrecía volverse un corsario para volver al mar
y, y atacar a piratas. Los más reconocidos, o bueno, algunos fueron Charles Vance, Jack Ragman, Benjamin Honeygood, pero también futuros gobernadores de países como Henry Morgan o Woodes Rogers. Bueno, aquí en aparecen piratas ya como Barba Negra, Capitán Kidd, Black Sam. Por ejemplo, tenemos a William Kidd, fue conocido como el cazador de piratas, así se le denominó por su, por su gran habilidad de capturar muchos barcos famosos. Luego tenemos a Black Sam, que fue un pirata que antes de los 29 años ya tenía botín de más de 50 naves, antes de sus 29 años. También tenemos a Edward Teach, que es el famoso Barba Negra. Fue un marino inglés que posteriormente se convertiría en pirata, igual obteniendo grandes botines a lo largo de su vida. Después él se marcharía a San Martín a disfrutar su botín. De los bucaneros, que eran los campesinos y cazadores que luego abandonarían esa vida de cazadores, los que cultivaban y todo para convertirse en piratas. Algunos de los más famosos está Jean-David Now, que era un bucanero francés que es muy reconocido por sus incursiones en el mar de las Antillas, el lago de Maracaibo y grandes incursiones en Centroamérica. Él logró la conquista de San Carlos, que está en Venezuela, el saqueo de Maracaibo y el saqueo de Gibraltar. Este pirata fue perseguido por las autoridades españolas y nunca fue capturado. Él murió cuando fue capturado por una tribu indígena y fue sacrificado en uno de sus rituales. Tenemos a Daniel Montbar, que fue un bucanero francés, que al igual que Jean-David Now, eran muy reconocidos por su sádica manera de actuar contra los tripulantes de otros barcos. Los maltrataban, les abría el corazón, se los comía, según muchos relatos. Tenemos al abortano Michael, que era el mejor amigo de Olonace, y juntos hicieron una mancuerna en las que llevaron a cabo incursiones muy importantes que marcarían la primera etapa del auge de la piratería. Finalmente, los filibusteros, que eran los ladrones, por así decirlo, del mar costero, que eran los de las embarcaciones pequeñas. Algunos de los más famosos tenemos a Henry Morgan, que fue famoso porque terminó siendo el gobernador de Jamaica después de ser un filibustero. Y como filibustero logró el saqueo de Puerto de Príncipe, de Portobelo, Maracaibo, Gibraltar, etc. También tenemos a Alexandre Olivier, que fue un filibustero muy famoso porque escribió su autobiografía y gracias a él es que se tiene la información de la que ahora nosotros nos basamos para hablar de filibusteros. Luego tenemos a las mujeres pirata. En este punto las mujeres marcaron un punto, eran muy importantes y resaltaban demasiado de entre los hombres, porque para empezar esto iba en contra de lo que los piratas pensaban, ¿no? Tenían el código de los piratas, que no se permitían mujeres ni niños en el barco, entonces que una mujer llegara a ser pirata era algo complicado y digno de admirar. La primera mujer pirata fue Annie Mary, que fue esclava de un filibustero. Este murió y le dejó como herencia, o sea, en su testamento, por así decirlo, que le dieran su libertad a Annie Mary. Después, Annie Mary inició su vida como pirata. Ella recibió su fama por ser una de las primeras mujeres en obtener el rango de teniente al vencer a un filibustero que se la pasaba en
cantinas y todo eso difamándola. Entonces cuando ella se lo encuentra, lo vence en un combate. Posteriormente se enamoraría de este y terminaban casándose. Otra fue Mary Read. Esta nació en Londres en 1960. Fue de las primeras mujeres en capitanear un barco. Mary Read se vistió de chico para alistarse en la Marina Británica, porque en ese tiempo no permitían mujeres. Posteriormente pasó a la infantería. Conoció a un soldado finlandés con el cual se casó, pero al año moriría. Por lo que decidió enlistarse de nuevo vistiéndose de chico al ejército holandés. Cuando ella estaba en el barco, los asaltaron por un barco pirata en el que estaba Calico Jack. Y este barco les ofreció a los tripulantes unirse a ellos para no matarlos. Ella aceptó y en este barco estaba, bueno, se descubrió su identidad siendo mujer en el barco por un teniente. Entonces la retó a un combate donde ella ganó y después reveló su identidad, por lo que fue de muy respetada por los demás tripulantes del barco. Mary Read compraría un bergantín de 8 cañones posteriormente. La capturaron y murió en una prisión embarazada por altas fiebres. Posteriormente tenemos a Anne Bonny, que fue una pirata irlandesa que era hija de un prestigioso abogado. A los 16 años ella se sube a uno de sus barcos de su padre y huye. En una taberna conoció a Jack Ragman, del que se enamoró. Y y ellos comandaban el Calico Jack, en el que anteriormente Mary Read fue capturada. Anne Bonny fue capturada junto con Mary Read en la misma operación, pero en lugar de ser encerrada debido a las altas influencias que tenía su padre, ella la liberaron. Tuvo 2 hijos y se fue a rehacer una vida, ya que su padre sobornó al gobernador de Jamaica. Murió a los 84 años. Y finalmente tenemos a Maria Lindsay, que fue una pirata inglesa que junto con su marido Eric Cobat dominaron los mares. Esta era una prostituta y Eric la conoció y se enamoró. En 1717 ambos zarparían iniciando sus primeras incursiones atacando barcos mercantes, barcos pequeños. Luego asaltaron una galera francesa, la cual llevaba mucho oro y joyas preciosas. Y con toda esa fortuna se retiraron y empezaron una nueva vida. Y eso fue todo. Este es el tema de corsarios, piratas, filibusteros. Y listo.